Saludos cordiales, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos. Estamos nuevamente con un nuevo podcast de los hermanos misioneros de la Misión Gran Río. En esta oportunidad nos acompaña el Padre Jesús, un sacerdote de nuestra comunidad misionera. Él va a estar compartiendo con nosotros este podcast bíblico. El Padre Jesús fue ordenado en el año 2019 y ejerce su ministerio sacerdotal y su misión aquí en la diócesis de Tarija. Así que estamos muy contentos de que Él esté con nosotros y vamos entonces a darle la palabra para que nos salude. Gracias, hermano Juan Marcos. Un saludo a todos los que nos escuchan a través de estos medios, ¿verdad?, de comunicación. Así que Dios les bendiga a todos y gracias también por acompañarnos en este momento que vamos a poder compartir y conocer algo más sobre las Sagradas Escrituras. Muy bien, Padre, estamos en el mes de septiembre, entonces nosotros los hermanos misioneros hemos querido preparar este podcast bíblico para que nosotros podamos aprender un poquito más. Siempre se puede aprender algo más de las Sagradas Escrituras, además de lo que ya nos han hablado, de lo que aprendemos cada domingo cuando vamos a misa. Lo hemos traído hoy al Padre Jesús para que Él nos cuente, para que responda alguna de las preguntas que ustedes mismos han hecho en nuestras redes sociales. Así que este programa va a tener 3 partes. En la primera parte el Padre Jesús nos va a dar una introducción con 3 preguntas que le voy a hacer. Después vamos a hablar un poquito de las preguntas que ustedes mismos nos hicieron. Y para terminar vamos a hacerle algunas preguntas más personales al Padre Jesús para que Él nos cuente cómo es su cercanía con las Sagradas Escrituras y cómo ha sido su experiencia con estos libros sagrados, ¿no? Bueno, Padre Jesús, para comenzar, ¿qué es la Biblia? Para una persona, digamos, que no tiene idea, que recién está acercándose a este tema, ¿qué se le podría decir qué es la Biblia? Muy bien, es importante esta pregunta, ¿no? Para poder irnos acercando y introduciéndonos en esto. La Biblia, pues lo primero que diríamos que no es un libro, sino que es un conjunto de libros. Un conjunto de libros que nos transmiten o contienen la palabra de Dios, ¿verdad? Escrita, ¿verdad? La parte de la revelación. Pero si queremos una definición así ya más completa, podríamos decir entonces que la Biblia es un conjunto de libros inspirados por Dios. Y esta es la clave, ¿no? Que es inspirado por Dios, por eso es palabra de Dios, ¿no? O sea que lo que escribieron lo hicieron porque en su inteligencia y voluntad Dios obraba como autor de ellos. Pero no es que Dios eliminó la inteligencia y la voluntad o la libertad del autor. No, no, no. Ellos escriben con sus facultades plenas, solo que Dios va iluminando para que ellos vayan poniendo por escrito aquello que Él quiere transmitir a su pueblo. Al decir que son libros inspirados, debemos entender que lo que enseñan es siempre la verdad, aunque lo que dice a veces no lo sea. Ahí nos metemos en problemas, ¿no? Esta última parte que dije, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Aprendamos esto. Lo que siempre va a transmitir es la verdad. Ahora, en la forma como lo expresa esa verdad, puede hacer que no sea verdadero. Vamos a explicar algunos ejemplos, entonces. Vamos a encontrar al principio, ¿no? Cuando dice de que la serpiente era la más astuta en el jardín, en el Edén, y que habló con la mujer. Entonces, ¿es verdad que habla la serpiente? No. ¿Qué quiere transmitir entonces? Está diciendo que el demonio, porque es algo simbólico, o sea, la serpiente en la Biblia significa el demonio. Entonces el demonio fue que se acercó, el demonio fue el que tentó a Eva, Eva cayó y Eva también hizo caer a Adán, es decir, los dos cayeron. Ujú. Sí, seguramente ya más adelante vamos a retomar esto, que es muy interesante. Bueno, ya este poquito tiempo tenemos bastante información. No es solo un libro, sino que son varios libros y por lo tanto supongo que habrán también varios autores. Entonces, para ir cerrando un poco esta introducción, ¿cuándo fue que se escribieron todos estos libros? Si se sabe a ciencia cierta en qué fecha se escribieron y si se sabe quién fue las personas que lo escribieron. Bueno, de algunos libros sí aparece, por ejemplo, el autor, ¿no? De algunos libros, por ejemplo, de Eclesiástico, ¿no? O Eclesiastés, uno lo escribió Ben Sira, el otro lo escribió Coelet. O, por ejemplo, aparecen ya en los evangelistas, ¿no? En el Nuevo Testamento, o en las cartas que ya aparece también San Pablo, por ejemplo, que escribe, San Juan, en el Antiguo Testamento hay algunos profetas. Ahora, o sea que los que escribieron la Biblia, no hay un solo autor en la Biblia, eso sí tenemos que tenerlo muy claro, ¿verdad? Puede ser que incluso en un mismo libro pueden haber 2 o 3 autores, o incluso una escuela, un grupo, ¿verdad?
o como que llamamos tradiciones, por ejemplo, la yavista, eloísta, que se manifiesta en el Pentateuco, ¿no? Muy claro, ¿verdad? En los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, no fue un solo autor de la Biblia, sino que fueron varios autores, pero todos ellos ya hemos visto inspirados por Dios. Ahora, ¿en qué tiempo se escribió estos libros? En un periodo más o menos de 1000 años, ¿no? Un poquito como 1000 años. A mediados del siglo X antes de Cristo, 950 por ahí, se comenzó a escribir los primeros libros del Antiguo Testamento y se terminó de escribir el Nuevo Testamento alrededor del año 100, ¿verdad? Con el Apocalipsis, que es el Apocalipsis, el último libro que se escribe. Entonces, 1000 y un poquito más de años duró el periodo que se escribió las Sagradas Escrituras. Bien, padre, entonces la Biblia son muchos libros, varios escritos que fueron unidos. Pero ¿cómo fue que se recopilaron? ¿Cuándo se recopilaron? ¿Quién fue el que los fue uniendo para que hoy sea lo que conocemos como Biblia? Entonces, lo primero que vamos a decir es que tuvo que haber alguien que la formó, porque la Biblia, si bien es cierto, inspirada por Dios, pero no es que apareció del cielo ya la Biblia y como tenemos ahora nosotros. Entonces, ¿quién la formó? ¿Quién la coleccionó todos los libros que estaban dispersos en diferentes lugares? Y ahí entra la iglesia, ¿no? La iglesia es la que ha formado la Biblia y que ha presentado al mundo cuáles son los libros sagrados. Y cuando digo que la iglesia presentó al mundo libros sagrados o que conocemos como el canon, no es que recién ahí comenzaron a ser inspirados, no, ya eran libros inspirados, pero que la iglesia con la luz del Espíritu Santo discierne cuáles son esos libros inspirados para presentarlos al mundo. Y así algo breve entonces podríamos decir que ya para el año 382 el Papa San Dámaso, ¿verdad? Reunido en un pequeño concilio que hubo. Este concilio es una reunión de los obispos, ¿verdad? Con el Papa, ¿no? Entonces presentan una primera lista ya de los libros sagrados, que después lo vuelven a ratificar en el año 397 en África, ¿verdad? Y ya estando San Agustín allí presente, ¿no? En Cartago y después en otros lugares. Y se ratificó ya indiscutiblemente en el Concilio de Trento, ¿no? Estamos hablando ya de 1540 y en adelante. Y ahí quedó definido cuáles son los libros o la lista de los libros sagrados. Genial, entonces ya tenemos un marco para poder comenzar con las preguntas que ustedes nos hicieron. Vamos ahora a comenzar entonces con las preguntas. Padre Jesús, acá Kenjo Poma nos pregunta, ¿por qué hay tantos tipos de Biblias diferentes? Y si se podría decir si hay alguna verdadera, cuál es la verdadera, cuáles no son verdaderas. Excelente la pregunta, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, entonces, ¿cuál voy a leer? ¿Qué voy a hacer? ¿No? ¿Cómo hago? O podríamos también cambiar la pregunta, ¿no? ¿Qué Biblia usar también? ¿No? ¿Cuál Biblia voy a utilizar para leer? ¿Verdad? Entonces, lo que vamos a ir viendo primero es que si dejamos a un lado, digamos, las diferencias que puede haber entre las iglesias, la Biblia es una sola, digamos, ¿no? Que es la que la iglesia coleccionó, ¿verdad? Que la Biblia es una sola. Lo que hay diferentes son traducciones, ¿verdad? Son diferentes traducciones que hay. Por ejemplo, dentro de la iglesia católica tenemos nosotros algunas traducciones que varían en cuanto a su lenguaje, sus expresiones, que van más adaptadas de acuerdo al público, a la gente que va a leer esa Biblia. Así, por ejemplo, entonces, la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia un poco más de estudio, ¿no? Que conserva más también el lenguaje más español, ¿verdad? Pero que ahora también hay una adaptación para Latinoamérica, ¿no? Con nuestro lenguaje latinoamericano. La Biblia latinoamericana o la Biblia de nuestro pueblo. Y también puede ser, dependiendo, como decía, a quién va a ir dirigida esa Biblia. Entonces, si es una Biblia que yo quiero para estudiar, para profundizar más, y entonces la de Jerusalén, ¿no? Sí, entonces si es una Biblia que quiero para leerla cotidianamente, un lenguaje sencillo o algo, está la de nuestro pueblo, está la de latinoamericana. Y en el caso de los hermanos separados, ellos utilizan la Biblia, la Reina Valera, que es su traducción más exacta que ellos tienen, ¿verdad? Y aquí voy a aclarar una cosa, hermano Juan. En el caso de la traducción de los hermanos de estos grupos ¿cómo se llaman? Los testigos de Jehová. En el caso de ellos, sí su Biblia no es conveniente leerla, su traducción, porque hay muchos errores,
porque ya ellos lo hacen a propósito de cambiar el sentido ya de la palabra de Dios, porque quieren ellos reafirmar su idea, lo que ellos piensan, su ideología. Y te doy un ejemplo, hermano, es en el caso de en Jesús, ¿no? Para que se den cuenta. En la Biblia nuestra, y como también la que usan los hermanos separados, dicen que el principio, Juan 1:1, en el principio el verbo estaba junto a Dios y era Dios, se refiere a Jesús que es Dios. Ellos le cambian y dicen, en el principio el verbo estaba con Dios y era un Dios. ¿Ven la diferencia? Y entonces ellos van cambiando las palabras porque como ellos niegan que Jesús es Dios, tienen que entonces borrar en la Biblia lo que diga que Jesús es Dios para ellos inventar y poner algo que diga que no es Dios. Lo mismo pasa con la Eucaristía. Esto representa mi cuerpo, le pusieron ellos, ¿no? Simboliza mi cuerpo, pero en realidad dice esto es real, no es invento, ¿verdad? Entonces, eso quería aclarar, ¿verdad? Y después lo otro, la diferencia creo que decía, ¿no? Porque hay diferencia, me parece. ¿Por qué, sí, por qué hay tantas Biblias diferentes? ¿Cuál es la verdadera? Y también quería agregar una pregunta acá, ya que usted mencionó la versión de la Reina Valera, si la Reina Valera es igual a la Biblia católica, si es distinta, si un católico puede usar la Reina Valera para leerla. Es justamente lo que también tenía en mente aclarar, y ya gracias por recordármelo, ¿no? Pues no está completa la Reina Valera, ¿no? Porque le faltan 7 libros que ellos no tienen, que se los han sacado. Y entonces nosotros tenemos, tanto los ortodoxos y la Iglesia Católica, tenemos la Biblia con 73 libros, 46 en el Antiguo y 27 del Nuevo. En cambio ellos solamente tienen 39 en el Antiguo Testamento, porque han sacado los otros libros, porque ellos siguen el canon de los judíos, que solo reciben, que ellos aceptan nomás 39 libros, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia que hay en cuanto a la Biblia católica y la Biblia protestante, que no está completa. Aunque últimamente se han dado cuenta algunos que fue un error lo que han hecho, haberle sacado sin ninguna autoridad, sacar libros de la Biblia. Por ejemplo, la Sociedad Bíblica, entonces está sacando algunas ya traducciones bíblicas, las nuevas versiones ya vienen con, dice, deuterocanónicos incluidos, dice ahí, ¿verdad? Porque le habían sacado sus libros. ¿Y qué libros son, hermano Juan, los que le había sacado? Mira, te comento acá. Es el libro de Judith, de Tobías, 1 y 2 de Macabeos, el libro de Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Son los libros que ellos han sacado. ¿Y por qué los sacaron? Porque se le ocurrió a un fulanito decir de que esos libros para él no eran inspirados, que no eran palabras de Dios, y listo, sin ninguna autoridad. Y entonces la iglesia tardó más de 300 años para poder discernir a la luz del Espíritu Santo cuáles eran los libros sagrados, los inspirados por Dios, para presentarlos al mundo y conservarlos hasta el día de hoy fielmente. Y estos hermanos aparecen 1500 años después y dicen, este libro no me parece, no me agrada, no me gusta, chao, lo sacamos. Ah, qué bonito, ¿no? Entonces, listo, ahí quedamos, ¿verdad? Entonces, la Biblia católica tiene 73 libros, la de ellos tiene 66, ¿verdad? Por esta razón que ya les acabo de explicar. Entonces, bueno, son buenas noticias lo que recién nos dio, que la Sociedad Bíblica está reconociendo los libros deuterocanónicos. Quiere decir que poco a poco la Biblia de los evangélicos está eh, pareciendo o se está queriendo volver a lo que es la Biblia original de los cristianos. Dios quiera que sea unos pasos para que próximamente los cristianos nos unamos como Cristo quiere. Así es, Dios quiera que sí, ¿verdad? Que sí sigan dando estos pasos y mucho ya dentro del campo del separado o protestante que les decimos, pues se están dando cuenta, ¿verdad? De que ellos han perdido el magisterio de la iglesia como también la tradición de la iglesia, que es la que ayudó a conservar la totalidad de los libros y en su integridad y el mensaje fiel. Entonces, ellos al perder esto, cada uno hace lo que se le antoje y lo que le da la gana y ese fue el problema, por eso sacaron 7 libros. Vamos a pasar entonces ahora, padre, a la segunda pregunta, si le parece. Esta pregunta nos la dice María. Ella nos dice, ¿qué tan seguros estamos de que la Biblia no fue cambiada con el tiempo? Porque, bueno, ciertamente usted nos dijo al inicio que la Biblia se escribió en el transcurso de 1000 años y ya podríamos decirse que se empezó a escribir hace 3000 años, ¿puede ser más o menos? Exactamente, así sería, ¿no? Más o menos el tiempo que se escribió la Biblia.
Y ahora hay que ver un punto importante acá. ¿Cómo nos aseguramos entonces que estos libros son fieles? Que no ha habido cambio ni nada, ¿no? Bueno, Jesucristo en su gran sabiduría, entonces nos dejó dentro de la iglesia, dentro de la comunidad que él fue formando, nos dejó a los apóstoles primeramente. Primeramente él convoca a los apóstoles, a él les confía ese mensaje, él dispuso, ¿verdad? Que este mensaje de salvación para toda la humanidad se lo confió a los apóstoles, a su comunidad, y también estos a su vez se fueron asegurando de que lo que ellos iban enseñando también se fuera transmitido íntegro. Así, por ejemplo, ya San Pablo le escribe a Timoteo y le va diciendo de que él a su vez vaya buscando a hombres, a varones que sean dignos, que sean respetables de poder seguir comunicando lo que ha recibido el Evangelio, el depósito de la fe, que así se le llama al principio, el depósito de la fe. Está, por ejemplo, 1 Timoteo 6:20 y 2 Timoteo 1:12-14. Incluso le dice, persevera, mantente firme en el depósito de la fe, ¿no? Y a la vez entonces le va invitando para que busque a otros varones, a otras personas, dice que sean dignos, ¿no? De recibirlo y de transmitirlo. Qué interesante, ¿no? Cómo se van asegurando. Entonces, esta primera parte, Juan, podríamos decir entonces que está los apóstoles y luego vienen los sucesores, ¿no? Que ellos van buscando, que ellos van eligiendo. Por ejemplo, San Pablo va eligiendo a Tito, a Timoteo, que fueron obispos también de algunas regiones, y estos a su vez van eligiendo a los presbíteros, van eligiendo diáconos, que son los responsables de las comunidades y que van custodiando ese tesoro. Y ahora vamos a pasar a algo más, ¿no? ¿Cómo llegó hasta nuestros días? Nos vamos a dar cuenta de que entra en juego aquí la tradición, que algunos no le entienden qué es y por eso la rechazan porque no saben qué es. Que ahora vamos a hablar un poquito, hermano, qué es eso de la tradición, ¿verdad? Entonces dice que esa predicación apostólica que está expuesta de modo especial en los libros inspirados, debía conservarse hasta el fin de los tiempos, por una sucesión continua. De ahí que los apóstoles, comunicando lo que ellos mismos han recibido, amonestan o mejor dicho, interpelan o le piden a la comunidad, ¿verdad? De que puedan mantenerse fieles y conserven las tradiciones que han aprendido de palabra o por escrito, que ellos mismos le han comunicado, y que sigan también combatiendo por la fe que les han dado una vez para siempre. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en Filipenses 4:9, segunda de Timoteo 2:2, segunda de Tesalonicenses 2:15, el apóstol va diciendo bien firme, ¿no? Conserva la tradición que les hemos transmitido. Conservan la palabra que les hemos transmitido por carta, decía, o de palabra, o cuando estábamos ahí, el ejemplo que les hemos dado. Y estos entonces lo fueron conservando, lo fueron transmitiendo de una manera perpetua de generación en generación. Y esto entonces es lo que llamamos la tradición de la iglesia. Y esto es lo que nos ha asegurado entonces, hermanos, para que hoy tengamos nosotros ese evangelio íntegro, la palabra de Dios íntegra, sin cambio, sin nada. Incluso durante estos 2000 años han habido 21 concilios que la iglesia ha realizado para preservar, para custodiar, para velar, proteger la palabra de Dios. Les pongo algunos ejemplos. Cuando algunos empezaron a entender equivocadamente algunas partes de la Biblia, que nacen, por ejemplo, las herejías, que llamamos que son desviaciones de la verdad o negación de una verdad de fe, al principio empezaron unos a decir de que Jesús solamente era hombre y que no era Dios. Por ejemplo, Arrios. La iglesia se reúne y dice, no, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Ve? ¿Y cómo lo sabemos? Y la enseñanza oral que venía también transmitiéndose, acompañando y interpretando la palabra escrita, ¿no? La misma iglesia viva es la que va conservando la verdad. Y así han habido otros concilios, ¿verdad? El caso del Espíritu Santo, negaban que el Espíritu Santo también es Dios, y lo mismo la iglesia reafirma, sacando la verdad de la palabra de Dios escrita, de la palabra oral, dice, no, es un error, es una equivocación, ¿verdad? Y así podríamos poner muchos ejemplos más, ¿verdad?
y que cómo la iglesia ha ido custodiando la palabra de Dios. Incluso los primeros cristianos daban la vida y morían por no entregarlo este libro sagrado que es la palabra de Dios. Morían por sus convicciones, morían por vivir la palabra de Dios. Los mártires, cientos y cientos de mártires de los primeros siglos y en todos los siglos de la iglesia vamos a encontrar cómo han entregado la vida por vivir el Evangelio, por proteger el Evangelio. Y hoy en día, bueno, hay mucha gente que agarra la Biblia y la lee como le parece, como se antoja, y por eso hay muchos errores hoy en día, otra vez, muchas desviaciones, ¿verdad? Porque eso de la libre interpretación es un error que no existe en la Biblia y es un invento, y eso es lo que produce cada vez más divisiones y más equivocación y más desviaciones en la doctrina, ¿verdad? Entonces, aquí creo que ya respondo la pregunta, hermano Juan. Genial, padre. Bueno, se está poniendo interesante. Vamos a continuar. Bueno, vamos a cambiar un poco el foco. Acá Camila nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre la Torá, que es el libro sagrado de los judíos, el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, y la Biblia, que se puede decir que es nuestro libro sagrado? Si es que se puede decir que estos tres son inspirados por Dios, si son iguales, si son distintos. Mira, bueno, en cuanto al judaísmo y el cristianismo, sí son inspirados, son revelación. Pero ya del Corán no podemos afirmar lo mismo, porque ya la revelación plena se da en Jesucristo y con Jesús se cierra ya con el último apóstol, el último libro que se escribe del Nuevo Testamento, quedó cerrada la revelación ya pública que Dios hizo a la humanidad, ¿no? Todo lo que Dios quería revelar a la humanidad para la salvación ya está revelado para al menos para nosotros, dentro de los cristianos, ya no existe otra revelación más, sino la única que Jesús hizo y que se terminó con el último apóstol, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que el Corán es después de la Biblia, se escribió después de la Biblia El más. Corán después de la Biblia es como 6 o 7 siglos después de que nace los musulmanes y ya no es una revelación de Dios, porque Dios no va a querer revelar algo que se funde una nueva religión contraria a lo que Él ha revelado y ha enseñado. Entonces, no puede ser de que viene de revelación de Dios. Toma fragmentos, partes de los escritos cristianos, pero ya aquí hay una variante porque dice que fue un ángel, Gabriel, que le reveló a Mahoma, ¿verdad? Y que Mahoma fue el que escribió, etcétera, ¿no? Entonces para ellos Mahoma es el profeta más importante que Jesucristo incluso. Y para los cristianos no, pues que Jesús es más, porque Jesús es Dios. Él es el camino, la verdad y la vida, el que nos conduce al Padre, ¿no? Entonces la salvación está en Jesucristo. Él trae la revelación plena. Entonces, eso es para establecer un poco la diferencia, hermano Juan. Ahora vamos en cuanto a los escritos. Los escritos en cuanto a la Torá, pues para nosotros vendría a ser el Pentateuco, la ley, ¿no? Perdón, padre, para volver entonces la Torá vendría a ser el libro de los judíos, ¿no? Los judíos no abarcan en sí toda la Biblia judía porque para ellos está la Torá, los profetas y los escritos, otros escritos. Así se divide la Biblia judía que sería la Tanakh, ¿no? Torá, los profetas y otros escritos. Para nosotros, la Biblia judía sería simplemente una parte, que sería Antiguo Testamento, ¿no? Cuyo centro es la Torá, la ley para el pueblo judío. Y para nosotros solamente sería Antiguo Testamento porque la revelación plena la vino a hacer Jesús, que es en el Nuevo Testamento. Entonces la Biblia nuestra o nuestros escritos contienen el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y en el caso de los judíos solamente tienen parte de la primera etapa de la revelación que Dios fue haciendo, ¿verdad? Que sería el Antiguo Testamento. Y en el caso de los musulmanes, pues ya lo dije que ya es posterior. Entonces, si podríamos hacer, digamos, una comparación, el libro de los musulmanes vendría a ser algo parecido como el libro del Mormón o algún libro más de esta época que fue, podría decirse, revelado mucho tiempo después de los libros sagrados que nosotros tenemos como en el cristianismo, ¿no? Claro, sí, para ellos sí tienen un gran valor, ¿verdad? Lo toman a Mahoma como el profeta, etcétera, y respetan a Jesús, sí, pero no lo reconocen como el enviado de Dios, ¿no? Como el profeta que esperaba el pueblo judío. Y es un llamativo acá porque San Pablo hace una advertencia en la carta a los Gálatas capítulo 1, ¿verdad? Creo que del 7 en adelante va diciendo que ni aunque venga un ángel del cielo,
y que hable o predique otro evangelio o el mismo que ellos han enseñado, pero lo desvía de alguna forma, que no le hagan caso, ¿no? Incluso dice que se ha desviado, ¿verdad? Entonces dice que sea anatema, sea maldito, es el que predica otro evangelio, ¿no? Y en el caso del que tú decías, el ejemplo de los mormones, pues aparece que el ángel también morón y le reveló a José Smith unas planchas que estaban en Arizona y le dio unos lentes especiales para que pudiera leer y traducir, ¿no?, lo que estaba allí escrito. Pero también ellos tienen otro libro aparte, también, ¿no? El libro del Mormón y otro libro, o sea, que ya eso no es revelación de Dios, ya en resumen, eso no es revelación de Dios, eso ya es otra cosa. Genial, padre, clarísimo. Bueno, vamos ahora a una pregunta, vamos a cambiar un poco otra vez, cambiemos el foco. Es interesante porque las preguntas, padre, le cuento, tienen varias temáticas, varios enfoques, todas relacionadas a la Biblia, pero de diferentes enfoques. Ahora, por ejemplo, nos vamos un poco con una pregunta existencial o una pregunta más filosófica. Acá Tani Nice, aparece en Instagram, nos pregunta, ¿cuál es el propósito de la vida según la Biblia? Bueno, vamos a enfocarnos en este caso, por ejemplo, de los libros sapienciales, ¿no? Que nos va a ir mostrando que el propósito de la vida del ser humano, ¿verdad? Es entonces o el sentido, ¿verdad?, de la vida y aprender a vivir bien. Pero ¿qué sería aprender a vivir bien? Y vivir de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Si lo vemos desde el punto de vista judío, sería vivir la Torá, ¿no? Vivir en la Torá, vivir en justicia. Y la justicia era justamente vivir esa enseñanza que Dios había revelado y había manifestado para ser felices, para ser gozosos en esta tierra y determinado el transcurso de nuestro tránsito acá, nuestra vida peregrina en la tierra, poder también ir a la vida eterna, al encuentro definitivo con Dios, ¿verdad? Entonces, para que el hombre viva bien, que el hombre sea feliz, pero en comunión con Dios, en comunión con su Creador, ¿verdad? Y otro punto que vamos viendo también es la esperanza que hay de una vida eterna. Para el creyente, en la Biblia, esta vida no es todo. Este mundo no es el fin de todo, la muerte no es el fin de todo. La muerte más bien es el comienzo de una nueva vida, la separación de este mundo para empezar a vivir la vida entera en Dios, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos ir descubriendo, ¿verdad? Y también que es un don, la vida es un don de Dios, ¿verdad? Es un regalo de Dios, como vemos en el Génesis, que el hombre fue creado por Dios y le dio un soplo de vida, dice Génesis capítulo 2, ¿verdad? Dios sopló sobre él y le dio entonces la vida para que pueda vivir y después lo pone para que gobierne la creación que Dios había hecho, ¿verdad? Entonces, ese es el sentido, ¿no?, de la vida, que el hombre pueda vivir en amistad y en relación con Dios, que el hombre se dé cuenta que la vida es un don, que la vida, que el hombre será feliz y gozoso, entonces que para eso Dios lo ha creado. Vamos ahora a volver un poco a una pregunta cercana para nosotros, ¿no? Si cualquier persona puede leer la Biblia a pesar de que no tenga conocimientos teológicos, o necesariamente hay que tener conocimientos de teología para poder leer la Biblia, eh, por el riesgo de tal vez entender al revés las cosas o no entender bien qué es lo que la Biblia dice. Mira, la iglesia ha sido muy cuidadosa de los primeros siglos para que sus hijos no se pierdan, no se desvíen, ¿no? Y de ahí que hay algunos que han inventado incluso que la iglesia prohibía leer la Biblia, ¿no? En la Edad Media o en otra época. No era tanto así, que era muy estricta, muy cuidadosa en ese sentido, sí, la iglesia, para que no se desvíen, ¿no? No se equivoquen. Pero la iglesia enseña que todos tenemos que leer la palabra de Dios. Todos tenemos que conocer la palabra de Dios porque así conoceremos también a Dios y viviremos según el proyecto del plan de Dios en esta vida. Ahora, ¿qué nos recomienda la iglesia? Que no nos quedemos cada uno en su propia interpretación. No es una libre interpretación de cada uno, sino que lo podamos leer la Biblia, pero bajo el cuidado y el acompañamiento y la guía que nos da la propia iglesia. Por eso en las parroquias, ¿no?, hay grupos de oración, de enseñanza, de lectura de la palabra, de estudios bíblicos, de formación,
que nos van ayudando para que no nos desviemos. Y si donde no hay un estudio bíblico ni nada, pero siempre hay alguien, un laico formado que acompaña a la comunidad, el sacerdote que va y ayuda y orienta, y va explicando el evangelio y la gente le pregunta sus dudas, sus interrogantes que tiene. Entonces esto ayuda para que la gente no se desvíe. Pero sí la iglesia enseña que todos tenemos que conocer la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar, hermano Juan? Que sí, alguno dice, yo leo la Biblia, la abro la Biblia y a veces me sale una palabra y me ayuda. Sí, 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 es que la Biblia siempre va a ayudar. Y entonces a veces uno está en una situación compleja, una situación difícil, lee la Biblia y te da un mensaje a ti, ¿no? Te da un mensaje de esperanza, te fortalece, te ayuda. Pero ya es un mensaje, digamos, más para ti, ¿no? Que te ayuda, te fortalece. Ahora, si yo ya quiero dar una interpretación de la Biblia y enseñarlo hacia afuera, hacia otros, ya no me puedo con una interpretación personal, sino que ya tengo que aprender y consultar y preguntar para no desviarme y no equivocarme, ¿verdad? Entonces creo que respondo, hermano, ¿queda claro la respuesta? Queda clarísimo, entonces no solo podemos leer la Biblia, sino que debemos leerla, ¿no? Justo usted hablando me hizo acordar una frase que decía San Jerónimo, justamente el que tradujo la Biblia al latín. Él decía, desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Entonces, si yo me llamo cristiano y nunca leo la Biblia, tendría que preguntarme, ¿realmente soy cristiano o no soy cristiano, no? Entonces no logro conocer a Cristo. O sea, aquel católico o cristiano que diga que conoce a Cristo, pero nunca lee la Biblia, no sé qué Cristo conoce. Porque en la medida que conozca, lea la Biblia, que se encuentre con el Evangelio, va a encontrarse con Cristo y conocerá a Cristo. Si no, será de oídas, como dijo Job, ¿no? Él decía, yo antes conocía a Dios de oídas, pero ahora, dice el final del libro, ¿no? Lo he experimentado, así lo conozco de verdad. Bueno, muchos cristianos católicos dicen que conocen a Dios, pero de oídas, porque lo que otros dicen, lo que otros escuchan de otros, lo que otros comentan, lo que otros cuentan, pero ellos una experiencia de encuentro con el Señor, y bueno, esa es la invitación que nos hace falta, ¿no? Llegar a eso, ¿verdad? Y leer más la palabra de Dios. Genial, bueno, ya vamos terminando, nos faltan dos preguntitas. Desde Perú, Hilton nos pregunta, bajo una visión muy racionalista se puede creer que la Biblia habla de cosas que serían descabelladas. Por ejemplo, ¿cómo podría explicarse el pasaje bíblico del Génesis donde habla de cómo se da el pecado en Adán y Eva? Bueno, un poquito lo comentó al inicio acerca de este relato, ¿no? De que Adán y Eva pecan bajo el influjo de una serpiente que habla, son expulsados del paraíso. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se puede entender que incluso Adán y Eva fueron las únicas dos personas que Dios creó? ¿Cómo fue que después vino toda la generación de los seres humanos de una sola pareja? ¿Es posible esto? ¿La Biblia se confundió? ¿Cómo poder responder a esta pregunta? Muy bien, gracias por la pregunta, muy interesante, ¿no? Lo que primero que debemos nosotros darnos cuenta es que en la Biblia vamos a encontrar diversas expresiones, ¿verdad? Cómo manifestaban y explicaban los acontecimientos o los hechos, que es lo que llamamos nosotros géneros literarios. Entonces tenemos que conocer también un poco los géneros literarios para darme cuenta qué quiso decir el autor en aquel momento y con ese ejemplo que él puso, con eso que él tomó. Lo que tú me ponías al principio, ¿no? De entonces del Génesis, ¿verdad? No es algo descabellado, sino de que el género literario que usa el autor en este caso, por ejemplo, el que ya puse el ejemplo de la serpiente, ¿no? De Adán y Eva, se llama mito, ¿verdad? Pero no es lo mismo mito de hoy. Estamos hablando de 2900 años atrás. Para la época del autor, mito era una forma de expresar, de explicar una verdad, un acontecimiento, pero que no sabías exactamente cuándo había acontecido. Entonces usaban un mito porque no sabían la fecha. Pero lo que transmitía el mito no era mentira, ¿eh? Es una verdad. Por eso dije al principio en la introducción que la Biblia siempre transmite la verdad, aunque la forma como nos transmita esa verdad no sea cierto, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra cosa que me decía de Adán y Eva, pone a ellos como cabeza de la humanidad. Pero no es que son los únicos que Dios había creado, ¿no? Son la cabeza de la humanidad, que representan la humanidad, por el cual también hubo la caída y todo,
pero no es que solamente ellos, porque entonces nos metemos en un conflicto, ¿no? ¿De dónde nació, de dónde salen entonces después los demás seres humanos? Solo eran dos al principio, Adán y Eva. Tuvieron tres hijos varones y después ¿cómo se multiplicaron? ¿Entienden? ¿No? Entonces Adán y Eva solamente se toman como una representación, una cabeza de la humanidad, ¿verdad? Pero Dios había creado, San Pablo dice en los Hechos que Dios creó el linaje humano de una vez, se creó el linaje humano, ¿no? Entonces no es algo descabellado. Lo que pasa es que para nosotros, con nuestra mentalidad actual, que es una mentalidad más científica y otra cosa, y que nos basamos en otros conceptos de historia y de todo, pareciera algo loco, ¿no? Y te pongo un ejemplo, hermano Juan, ahora que me vino a la mente, volviendo a los temas de expresar, ¿no? De manifestar una verdad. Cuando uno quiere enseñarle a un niño, por ejemplo, que sea trabajador, ¿verdad? Que sea laborioso, a algunos lugares se le cuenta la historia o el cuentito de la cigarra o la chicharra en otros países y la hormiga, que la cigarra dice que estaba tocando guitarra todo el día arriba del árbol, allá cantando y la hormiguita trabajando y cuando llegó el invierno llegó la cigarra a pedir que le dieran posada, etcétera. Y entonces el niño se va haciendo imagen de todo esto y él va entendiendo, ¿no? Pero él no se queda, o nosotros no nos quedamos en la cigarra que habla, ni que canta, ni nada por el estilo, el mensaje, la moraleja, ¿no? ¿Qué queremos? Usted le pregunta al niño, ¿y cuál es el mensaje? Que hay que ser como la hormiga, trabajadores, no flojos como la cigarra. Listo, el niño captó el mensaje, pero lo que le contaste era un cuento, ¿no? Y que no era real, pero el mensaje sí es real. Otro ejemplo cotidiano. A veces uno le dice a las personas, entre nosotros nos hemos dicho seguramente, ya te dije 1000 veces que no hagas eso, ¿verdad? ¿Y es verdad que le dijo 1000 veces? No. ¿Qué quiere decir? Te dije varias veces, ¿no? Te dije muchas veces que lo hagas y no lo has hecho, pero no le dijo 1000, ¿verdad? Otro ejemplo que me causó risa, un niño el otro día en el barrio, ¿verdad? Iba pues un poquito rápido en la bicicleta el niño, ¿no? Y una piedra lo desbalanceó y cayó amontonado por allá en una cuneta, ¿no? Y después él venía a contarme y me dice, padre, me maté. ¿Cómo así? Le digo, sí, padre, es que iba en bicicleta y me desbalanceé y caí por allá. Y entonces, ¿qué me quería explicar el niño? Que se dio un golpe fuerte, ¿sí? En resumen. Por la forma como lo dije era una mentira, ¿no? No era real. Me maté, pues estaba vivo, ¿no? Pero lo que quería transmitir, que se dio un golpe fuerte. O a veces decimos un golpazo, decimos en algunos lugares, ¿no? Un golpe fuerte, ¿verdad? Eso. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, que en la Biblia vamos a encontrar diversas expresiones, ¿verdad? Cómo se manifestaban los acontecimientos, los hechos, que es lo que llamamos géneros literarios. Buenísimo, entonces ahora sí se entiende mejor. Retomando un poco también, acá anoté una de las frases que usted dijo al inicio, que la Biblia no es verdad a veces lo que dice, sino que lo que es verdad lo que quiere decir. Hay que buscar el mensaje que está de fondo detrás de tantas imágenes, tantas figuras, ¿no? Sí, o sea, lo que quiere transmitir es siempre la verdad, porque es el mensaje que Dios quiere que usted y yo aprendamos, porque es un mensaje religioso. La Biblia tiene una finalidad religiosa, ¿verdad? Ahora, la forma como lo dice, cómo lo explica, puede variar, ¿no? Ahí entran los géneros literarios, que a veces nos suenan contradictorios a nosotros o nos suenan un poco raros, pero no se quede en eso, quédese en el mensaje que quiere transmitir, no lo que dice. Bueno, hemos llegado entonces al final de estas preguntas. Bueno, algunas preguntas nos quedaron afuera. Después, seguramente si hagamos otro podcast ya podremos responderlas o si no, nos pueden escribir. Si es que a partir de este podcast surgen nuevas preguntas, ustedes pueden mandarnos mensajes en nuestras redes sociales para ver de ir respondiéndolas. Vamos entonces ahora a pasar a esta última parte para concluir este podcast. Desde ya le quiero dar las gracias al Padre Jesús por estar acá, por compartir con nosotros. Y le quiero hacer, Padre, ahora algunas preguntas un poco más personales. Para usted, conociendo un poco los libros de la Biblia, estos 73 libros, ¿cuál es el libro tal vez más difícil de leer
el que menos se entienda y por lo tanto el que más hay que preguntar, el que menos debería interpretarse rápidamente sin antes haber preguntado a algún sacerdote o alguna persona versada en estos temas. Bien, mira, los libros un poquito más complejos son libros que llamamos apocalípticos, que es un género, ¿verdad? Literario, apocalíptica. ¿Por qué? Porque usan símbolos, signos, imágenes, un montón de cosas. ¿Cuáles son estos libros? Daniel, el Antiguo Testamento, y el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Son un poquito más complejos para entenderlos por la cantidad de imágenes y símbolos que utilizan. Entonces por ahí son un poquito más complejos. Pero en el fondo el mensaje que transmite el Apocalipsis es un mensaje de esperanza. Es un mensaje que transmite de Dios tiene en su mano la historia y que Dios vence y que Dios triunfa y que todos los buenos, los que están con Dios, aunque sufran, terminarán triunfando, ¿verdad? Vencerán. Y ahora haciendo, digamos, la inversión a esta pregunta, ¿cuál vendría a ser el libro o tal vez los libros más fáciles de comprender? Pues yo me inclino por el Evangelio, ¿no? El Evangelio, ¿verdad? Conocer la vida de Jesús, conocer sus acontecimientos, cómo Dios se hace tan humano, ¿no? Que trabajó con sus manos, que anduvo con la gente, caminó. Pues entonces los libros, la vida de Cristo, ¿no? Es lo que me fascina. Entonces el Evangelio pienso que son los libros más, para que me fascinan a mí. Padre, ¿y cuál es el libro del Antiguo Testamento que más le gusta a usted personalmente? El libro, ya me complicaste un poco porque me gustan varios, ¿no? Pero por ejemplo, entre los que me gustan más está el libro de Génesis. ¿Por qué? Porque es el libro donde va explicando y va narrando los orígenes de la vida, los orígenes del mundo, el origen del ser humano, ¿verdad? El origen de todo, ¿no? Todos los orígenes y cómo también se va Dios manifestando, sale al encuentro del hombre, ¿no? Cómo va empezando esa relación de Dios con el hombre que llama a Abraham y así va ahí, ¿verdad? En adelante. Y sí, la verdad que el Antiguo Testamento tiene historias hermosas, los libros son hermosos. Les invitamos a que ustedes puedan leer, ¿no? Por ejemplo, el libro de Ruth, el libro de Esdras, de Tobías. Son historias muy inspiradoras y muy lindas, ¿no? Que podemos compartir. Y después también, oh, no, claro, los profetas, más vale, ¿no? Profetas. Porque ya Ujú. los profetas que ya van llegando a un mensaje ya, a una conversión del pueblo, de la gente que nos van, ya anuncian también que vendrá el Mesías, ¿no? Y ahora, y del Nuevo Testamento, ¿cuál es el libro que personalmente también más le gusta? Bueno, ya mencioné que el Evangelio me gusta mucho, pero también, por ejemplo, las cartas de San Pablo, ¿no? Algunas de las cartas, para en concreto la segunda a los Corintios, hay un capítulo que me encanta muchísimo, ¿no? El capítulo 4 de Corintios, ¿verdad? Donde va hablando de la dificultad, de las pruebas que vivimos, que pasamos. Es una frase que me encanta, que la releo una y otra vez, incluso cuando tengo momentos así como que de dificultades, ¿no? Cuando dice que podemos estar caídos, pero no vencidos, ¿no? Que es un mensaje de esperanza, ¿no? Que mientras estamos vivos podemos cambiar, podemos mejorar, podemos luchar, podemos seguir adelante, ¿verdad? Bueno, podría decir otros libros más, pero no es la idea, ¿verdad? Decir tantos libros, ¿no? Creo que se adelantó a mi última pregunta. ¿Cuál es su cita bíblica favorita? ¿Nos quedamos con esa que usted mencionó de Seguro de Corintios o habrá alguna que más le guste? Claro, también hay otras partes, ¿no? Una que me gusta muchísimo. Entre las favoritas están la de Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para darnos. La de Juan 1:14 que dice que el verbo se hizo hombre. Eso me encanta a mí porque como Dios se hace uno de nosotros, ¿no? Camina con nosotros, nos enseña a andar a nosotros. La que ya dije, ¿verdad? Del Corintios 4, ¿verdad? 8, 9. Y así, ¿no? Hay otras partes, ¿no? Que me gustan mucho de otros versículos bíblicos, pero que son bastantes. Por ejemplo, el capítulo 15 de San Juan, ¿no? La relación que hay, que él pone la comparación de Jesús de la vid, ¿no? Y los sarmientos, o sea, la uva, ¿no? Y las ramas, ¿verdad? La parra de uva, las ramas. Entonces, interesante también eso. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Le damos gracias nuevamente al Padre Jesús por acompañarnos, por estar con nosotros. Quería ahora, Padre, que le pueda dar un mensaje a las personas que nos están escuchando, sus recomendaciones, sus consejos, y para terminar, que nos pueda ayudar dándonos la bendición. Muy bien, invitarle, ¿verdad? Lo que Jesús nos dice, que nos escuchemos su palabra y que la vivamos, ¿no? Que podamos practicarla, ¿verdad?
Viene a la mente, por ejemplo, Santiago dice, no sean oyentes olvidadizos, ¿no? El capítulo 1 de Santiago, ¿verdad? Del 19 en adelante dice, no sean oyentes olvidadizos, escuchen la palabra, dice, y pónganla en práctica. Despertemos el deseo, hermanos y hermanas, de poder conocer más la palabra de Dios, así conoceremos mejor al Señor. Entonces iremos profundizando más nuestra fe, iremos fortaleciendo y creciendo nuestra vida cristiana, ¿verdad? Eso sería mi último mensaje. Ahora entonces vamos a despedirnos invocando la bendición de Dios para todos ustedes, ¿verdad? Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y se le acompañe siempre. Amén. Amén. Que todos ustedes puedan permanecer en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.